¿Te has preguntado por qué hay personas que se derrumban el día que nadie las aplaude? ¿Y otras, en cambio, avanzan incluso cuando nadie las mira? Mira, esta pregunta no es para juzgar a nadie, es para despertar, porque la mayoría de la gente cree que el éxito es cuestión de talento, de suerte, de conexiones o de estar en el lugar correcto. Pero hay una verdad que duele y al mismo tiempo libera. El lugar correcto no sirve de nada si tú no eres la persona correcta. Y la persona correcta se forma cuando no hay nadie a tu lado, cuando no hay aplausos, cuando no hay palmaditas, cuando no hay ánimo hermano tú puedes, cuando no hay un grupo empujándote. Ahí, en ese silencio, aparece lo que realmente eres. Y si tú aprendes a caminar en ese silencio, entonces tu vida deja de depender de la compañía y empieza a depender de tu convicción. Yo crecí viendo dos realidades muy diferentes. En Latinoamérica tenemos algo maravilloso: el abrazo, la palabra, la cercanía. Somos capaces de unirnos rápido, de acompañar, de hacer sentir hogar a cualquiera. Pero también tenemos un riesgo enorme: convertir el apoyo en muleta. Y una muleta puede ser útil un tiempo, claro, pero si te acostumbras a caminar solo con muleta, nunca fortaleces la pierna. Y entonces la pierna se atrofia. Y cuando un día la muleta no está, no es que la vida se volvió más difícil, es que tú te volviste más débil por depender. En Japón, en cambio, se vive distinto, no porque la gente sea fría, sino porque la cultura entrena otra cosa: la responsabilidad personal. Ellos no esperan tener ganas para hacer lo correcto, lo hacen. Y aquí es donde a muchos les incomoda lo que voy a decir. En Japón no se discute tanto la emoción, se ejecuta el deber. En Latinoamérica se discute mucho la emoción, se busca motivación, se busca ánimo, se busca aprobación. No digo que una sea mejor que la otra en todo. Digo que, si quieres salir adelante aunque nadie esté a tu lado, necesitas aprender a sostenerte. Porque la vida real no te garantiza compañía. La vida real te exige carácter. Y el carácter no se construye en público, se construye en privado. Se construye cuando nadie te ve levantarte temprano. Se construye cuando nadie te ve decir: hoy no tengo ganas, pero igual lo hago. Se construye cuando no hay testigos, cuando no hay presión externa, cuando no hay consecuencias inmediatas si fallas. Porque cuando fallas en secreto, el mundo no te castiga, pero tu conciencia sí. Y vivir traicionándote a ti mismo es una derrota silenciosa que nadie nota por fuera, pero tú la sientes por dentro. Te vuelves frágil, te vuelves inseguro, te vuelves alguien que necesita constantemente que le digan: sí, tú puedes, porque tú ya no te crees. La primera verdad que tienes que aceptar para salir adelante aunque nadie esté a tu lado es esta: nadie va a venir a rescatarte. Suena fuerte, pero te lo digo con respeto. La expectativa del rescate es el veneno de la adultez. Porque mientras tú esperas que alguien venga a salvarte, no estás viviendo, estás esperando. Y la vida no espera, el tiempo no se detiene, el mundo no se pone en pausa para que tú sanes tus excusas. El mundo sigue, y si tú no te mueves, la vida no te castiga con una tragedia espectacular. Te castiga con algo peor, te deja atrás. Muchos me dicen: pero yo sí necesito apoyo, yo sí necesito gente. Claro que sí. Todos necesitamos comunidad. Pero comunidad no es dependencia. La comunidad sana acompaña, pero no reemplaza tu responsabilidad. El apoyo verdadero no se convierte en pretexto. El apoyo verdadero no hace que tú te sientes a esperar. El apoyo verdadero te impulsa, pero tú caminas. Porque hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Hay hábitos que nadie puede sostener por ti. Hay procesos que nadie puede atravesar por ti. Puedes tener a 10 personas animándote, pero si tú no te levantas, no pasa nada. Puedes tener a 100 personas diciéndote vamos, pero si tú no das el paso, no te mueves. Yo también pasé por ese momento duro. Ese punto de quiebre donde te das cuenta que estabas viviendo con una ilusión. Algún día alguien va a reconocer mi esfuerzo. Y no es que la gente sea mala, no, es que la gente también está luchando con su propia vida. Cada quien carga con sus problemas, con sus responsabilidades, con sus límites. Entonces, cuando tú dependes del respaldo emocional ajeno para avanzar, estás construyendo tu camino sobre arena. Porque hoy están, mañana no. Hoy te entienden, mañana se cansan. Hoy te aplauden, mañana te critican. Si tú te mueves según el clima emocional de los demás, tu vida será una montaña rusa. Por eso, el segundo aprendizaje para salir adelante aunque nadie esté a tu lado es dejar de mendigar ánimo. Y cuando digo mendigar, no me refiero a pedir ayuda cuando la necesitas. Me refiero a vivir exigiendo que te sostengan emocionalmente como si los demás tuvieran la obligación de motivarte.
No la tienen. Nadie vive para sostenerte. Y cuando tú aceptas eso, no te vuelves duro, te vuelves libre, porque ya no te ofendes cuando no te entienden. Ya no te derrumbas cuando no te aplauden. Ya no te paralizas cuando no te escriben. Ya no te frenas cuando no te validan. Sigues. Y el que sigue, gana. Mira, aquí hay algo que me encanta de la mentalidad japonesa, el respeto propio. Ellos han entendido, culturalmente, que el respeto no se pide, se construye. Y se construye cumpliendo. Cuando tú cumples lo que prometes, tu autoestima se fortalece. No necesitas que alguien te diga qué grande eres, porque tú te miras al espejo y sabes que estás siendo coherente. Ese tipo de autoestima es una roca. La autoestima que depende del aplauso es vidrio. Se rompe con una crítica, con un silencio, con un rechazo. Entonces, si tú quieres salir adelante aunque nadie esté a tu lado, tienes que entrenar una nueva fuente de fuerza, la coherencia. Y la coherencia es simple: decir y hacer, prometer y cumplir, planear y ejecutar. Así, aunque nadie te vea, tú te respetas. Y cuando tú te respetas, tu energía cambia, tu postura cambia, tu mirada cambia, y la vida responde a eso. El mundo no abre puertas por lástima, el mundo abre puertas por consistencia, por resultados, por carácter. Y aquí entra una lección dura. La queja es enemiga del carácter. En Latinoamérica hemos normalizado la queja como conversación. Es que aquí no se puede, es que el gobierno, es que la economía, es que no hay oportunidades, es que la gente es mala, es que nadie apoya. Mira, yo no voy a negar que hay injusticias. Claro que las hay. Pero la pregunta no es si hay injusticias. La pregunta es ¿qué haces tú con la realidad? Porque si tú conviertes la realidad en excusa, la realidad te encadena. Si tú conviertes la realidad en desafío, la realidad te forma. En Japón, el clima puede ser duro, los horarios pueden ser extenuantes, la presión social puede ser fuerte, y sin embargo, la gente entrena el hábito de hacer lo que toca. Eso no significa que no sufran, significa que no se quedan en el sufrimiento como identidad. En Latinoamérica muchas veces hacemos del dolor una identidad, y eso nos mata, porque si tú te defines por tu sufrimiento, te quedas ahí. Es como si tu mente dijera, mira cuánto he sufrido, merezco descanso. Y el descanso es necesario, sí, pero el problema es cuando el descanso se convierte en abandono. Por eso, el tercer aprendizaje para salir adelante solo es cambiar el discurso interno. Deja de decir no puedo. Empieza a decir ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Esa pregunta es poderosa porque te devuelve control. No te promete magia, te devuelve control. Porque el control real no está en lo que pasa afuera, está en cómo respondes. Y cuando tú entrenas la respuesta, tu vida cambia. Aunque el contexto siga duro, tú eres más fuerte. Ahora, no te estoy diciendo que te vuelvas una máquina sin sentimientos. No, te estoy diciendo que no vivas esclavo de tus sentimientos. Porque la motivación es inestable. Hoy tienes, mañana no. Si tu disciplina depende de la motivación, estás perdido. Necesitas aprender a moverte incluso cuando no tienes ganas. Y esa es la gran diferencia entre el que sueña y el que logra. El que sueña espera emoción. El que logra ejecuta con o sin emoción. Porque entiende que el propósito está por encima del estado de ánimo. Mira, te lo digo con claridad. Habrá días en que te vas a sentir cansado, confundido, inseguro. Habrá días en que te vas a sentir solo. Habrá días en que sentirás que nadie te entiende. Y si tú no entrenas la capacidad de seguir aún así, entonces cada día difícil será una excusa para detenerte. Pero si tú entrenas el hábito de seguir aún cuando no hay ganas, ese día difícil se convierte en el día que te fortalece, el día que te construye. Entonces, antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuánto de tu vida estás posponiendo porque estás esperando compañía? ¿Cuánto estás retrasando porque nadie te aplaude? ¿Cuánto has dejado de hacer porque no te sale motivación? Si tú te respondes con honestidad, vas a encontrar el punto exacto donde tu vida está atascada. Y ahí, justo ahí, comienza tu liberación. Porque salir adelante aunque nadie esté a tu lado no es una frase bonita. Es un entrenamiento, es una forma de vivir, es la decisión de ser responsable incluso cuando nadie te ve. Es aprender a caminar sin muletas emocionales, es construir disciplina como libertad, es dejar de esperar rescate, es dejar de negociar con la queja,
es dejar de mendigar validación, es convertirte en alguien que cumple. Y en el siguiente segmento vamos a profundizar en algo todavía más importante: cómo construir disciplina sin supervisión, cómo levantarte rápido cuando caes, y cómo pasar de la emoción a la acción de manera práctica. Porque la vida no cambia con inspiración, cambia con hábitos. Y los hábitos se forman cuando estás solo. Ahora sí, vamos a lo práctico. Porque hay gente que escucha mensajes como este y se emociona 5 minutos y después vuelve a lo mismo. Y no es porque sean malos, es porque nunca aprendieron a convertir convicción en hábito. La convicción es una chispa. El hábito es el fuego sostenido. Y el fuego sostenido no se logra con aplausos, se logra con disciplina. Entonces hoy quiero que entiendas cómo se construye esa disciplina que te permite salir adelante aunque nadie esté a tu lado. Primero, tienes que aceptar una realidad incómoda. Cuando estás solo, se revela tu verdad. Cuando hay gente mirando, uno se esfuerza. Cuando hay presión externa, uno se mueve. Cuando hay un jefe, una nota, una fecha límite, uno cumple. Pero cuando nadie te ve, cuando nadie te exige, cuando nadie te pregunta, cuando no pasa nada si fallas, ahí aparece lo real. Y la pregunta clave es: ¿eres confiable cuando estás solo? Porque si tú no eres confiable contigo mismo, ¿cómo esperas construir algo grande? Aquí viene una frase que puede doler, pero es necesaria. Puedes engañar a todos, pero no puedes engañarte a ti. Tú sabes si estás cumpliendo o no. Tú sabes si estás avanzando o solo imaginando. Tú sabes si estás trabajando o solo pensando. Y la diferencia entre pensar y hacer es la diferencia entre una vida frustrada y una vida transformada. En Japón hay un concepto que me parece brutal: la cultura del hacer lo que corresponde. No es glamoroso, no es emocionante, es estable, y esa estabilidad produce resultados. En Latinoamérica nos encanta lo emocionante, el arranque, la idea, el sueño, el discurso. Pero nos cuesta lo estable, la repetición, la rutina, el compromiso. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Quieren resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. No funciona. Los resultados extraordinarios requieren hábitos extraordinarios. Y los hábitos extraordinarios se entrenan cuando nadie te está mirando. Entonces, primer paso: conviértete en tu propio supervisor. No esperes que alguien te vigile. No esperes que alguien te exija. Tú tienes que exigirte, no por maltrato, sino por respeto. Porque exigirte es decir: mi vida vale, mi tiempo vale, mi propósito vale. El que no se exige, se abandona. Y el abandono personal es lento. Hoy una excusa, mañana otra, pasado mañana otra, y cuando te das cuenta, pasaron 5 años. ¿Cómo se construye ser tu propio supervisor? Con una regla simple: reduce la negociación interna. ¿Qué significa eso? Que la gente pierde porque negocia demasiado consigo misma. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me levanto o no? ¿Entreno o no? ¿Escribo o no? Y esa negociación cansa. Te roba energía. La disciplina se construye cuando decides rápido. Cuando tú dices: se hace y punto. No porque te encante. Se hace porque es tu compromiso. Te voy a dar una estrategia sencilla. Define un horario y respétalo como si fuera una cita con alguien importante. Porque eres alguien importante. Si tú le prometes a un amigo que lo verás a las 6, vas. Si le prometes a un cliente, cumples. Pero te prometes a ti y no cumples. ¿Te das cuenta de la incoherencia? La disciplina empieza cuando te tratas con la misma seriedad con la que tratas a otros. Segundo paso: aprende a levantarte rápido cuando caes. Porque vas a caer, repito. Todos caemos. El problema no es caer. El problema es quedarte. La gente se destruye no por un error, sino por el drama después del error. Un día malo se convierte en una semana mala. Una comida mal hecha se convierte en un mes de abandono. Un fallo se convierte en identidad. Yo soy así. No, tú no eres así. Tú estás actuando así. Y eso se cambia. En Japón hay una mentalidad que a mí me gusta mucho: corregir rápido. No llorar tanto el error. No justificar tanto. Corregir. Ajustar. Continuar. La disciplina no es perfección, es recuperación rápida. Entonces, cuando tú falles, no te castigues por semanas. Pregúntate: ¿qué hago hoy para volver? Aunque sea pequeño. Porque lo pequeño sostenido vence a lo grande intermitente. Aquí hay una regla que puede salvarte: nunca pierdas 2 veces seguidas. Si fallaste hoy, mañana vuelves. Si rompiste el hábito hoy, mañana lo retomas. No te das permiso de fallar 2 veces seguidas.
Porque la segunda falla no es accidente, es comienzo de abandono. Entonces, te levantas rápido, sin drama, con humildad, con firmeza. Tercer paso. Aprende a moverte aunque no tengas ganas. La mayoría espera motivación, pero la motivación es una visita. La disciplina es una residencia. Si tú dependes de la motivación, te vas a pasar la vida comenzando. Comienzas dieta lunes, abandonas jueves. Comienzas proyecto, abandonas cuando se pone difícil. Comienzas hábito, abandonas cuando te aburre. Eso no es falta de talento, es falta de dominio personal. Y el dominio personal se entrena con una idea simple: el deber primero, el deseo después. No me malinterpretes. Disfrutar la vida es importante, pero primero cumples tu palabra. Primero haces lo que te acerca a tu propósito. Después descansas, después disfrutas, porque si inviertes el orden te vuelves esclavo del placer inmediato, y el placer inmediato es el enemigo del futuro. Cuarto paso. Aprende a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Este punto es durísimo, pero es el corazón del cambio, porque todo lo que transforma se siente incómodo al principio. Entrenar, estudiar, trabajar, emprender, decir no, poner límites, cambiar hábitos, dejar vicios, enfrentar conversaciones, todo incomoda. Y como incomoda, muchos huyen, se distraen, se anestesian, se justifican, buscan entretenimiento, buscan comida, buscan redes sociales, buscan cualquier cosa que les quite la incomodidad. Y al quitarse la incomodidad, se quitan la oportunidad de crecer. La incomodidad es una señal. Estás saliendo de lo conocido, estás rompiendo un patrón, estás construyendo un nuevo tú. Si tú soportas esa incomodidad, te fortaleces. Si tú huyes, vuelves a lo mismo. Por eso digo, aprende a quedarte. Quédate en el esfuerzo, quédate en la rutina, quédate en el aburrimiento productivo. Porque el aburrimiento productivo crea resultados. El entretenimiento constante crea distracción. Quinto paso. Deja de necesitar que te entiendan. Esto es clave, porque cuando tú decides crecer, mucha gente no va a celebrarlo. Te van a criticar, te van a decir que cambiaste, te van a decir que te crees superior, te van a decir que exageras, te van a decir que estás loco. ¿Y sabes qué? Está bien. No tienes que convencer a nadie. Tú no viniste a ser aprobado, viniste a ser coherente. La gente que necesita ser entendida para avanzar termina viviendo una vida diseñada por otros. Tú no puedes permitir eso. Te lo digo con cariño. Cuando estás construyendo, habla menos, explica menos, trabaja más, porque el que explica demasiado está buscando permiso. Y tú no necesitas permiso para construir tu vida. Necesitas disciplina, necesitas constancia, necesitas coraje. Y aquí viene una verdad poderosa. Cuando tú dejas de buscar validación, tu energía se eleva, porque ya no estás drenando energía en ¿qué dirán? ¿Me apoyarán? ¿Me comprenderán? ¿Me aplaudirán? No, tú ejecutas. Y cuando ejecutas, los resultados hablan. Y cuando los resultados hablan, las críticas se callan solas. Ahora, quiero que esto no se quede en teoría. Haz este ejercicio mental. Imagina tu vida en un año, si sigues dependiendo del ánimo ajeno. ¿Cómo estarías? Probablemente igual. Ahora, imagina tu vida en un año si te conviertes en alguien que cumple aunque esté solo. ¿Cómo estarías? Diferente. No perfecto, pero diferente. Y esa diferencia comienza hoy con decisiones pequeñas. Levantarte, cumplir, retomar, callar la queja, hacerlo incómodo. Entonces, cierra este segmento con una idea práctica. Elige un hábito que vas a sostener aunque nadie te lo pida. 1, no 10, 1. Y lo sostienes 30 días. Sin negociar, sin drama. Si fallas, te levantas rápido. Si no tienes ganas, lo haces igual. Si nadie te aplaude, lo haces igual. Y al final de esos 30 días vas a descubrir algo. No eras débil, eras dependiente. Y cuando rompes la dependencia, aparece tu fuerza. En el siguiente segmento vamos a unir todo con la idea más potente. Cómo convertirte en tu propio soporte emocional. Cómo salir del victimismo sin perder humanidad. Y cómo caminar con propósito aunque nadie te acompañe. Porque la soledad no es castigo si tú sabes usarla. La soledad se vuelve entrenamiento. Llegamos a la parte más profunda, porque una cosa es construir hábitos y otra cosa es construir identidad, y la identidad es lo que sostiene los hábitos. El hábito es lo que haces, la identidad es quién eres.
Tú puedes obligarte a hacer algo por un tiempo, pero si tu identidad no cambia, tarde o temprano vuelves a lo mismo. Por eso, si tú quieres salir adelante, aunque nadie esté a tu lado, necesitas cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Muchos viven con esta historia. Yo soy alguien que necesita apoyo para avanzar, y como creen eso, actúan como eso. Se frenan cuando no hay compañía, se desinflan cuando no hay aprobación, se paralizan cuando no hay ánimo. Y lo peor es que culpan al mundo. Es que nadie me apoya, pero la verdad es que nadie tiene la obligación de apoyarte todo el tiempo. El mundo no está diseñado para sostener tus emociones. El mundo está diseñado para ponerte pruebas. Y tú tienes que convertirte en alguien capaz de responder. Entonces, la primera transformación de identidad es pasar de necesito a decido. No es lo mismo decir necesito que me entiendan que decir decido avanzar. No es lo mismo decir necesito motivación que decir decido cumplir. No es lo mismo decir necesito que me acompañen que decir decido caminar. La palabra decido te devuelve poder. La palabra necesito te deja vulnerable. Ojo, necesitamos cosas humanas, claro, pero cuando tu vida se organiza alrededor de necesidades emocionales, te vuelves frágil. Cuando tu vida se organiza alrededor de decisiones, te vuelves fuerte. Segunda transformación. Dejar de vivir como víctima. Y esto es delicado, porque hay gente que sí ha vivido injusticias reales, y no voy a minimizar eso. Pero una cosa es haber sido víctima de un evento y otra cosa es vivir con mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es cuando tú colocas el control de tu vida afuera. Si el mundo cambia, yo cambio. Eso es una condena. Porque el mundo no va a cambiar para que tú cambies. Tú tienes que cambiar primero. Y cuando tú cambias, el mundo responde diferente. En Japón, desde pequeños se entrena la responsabilidad. Si te equivocas, corriges. Si llegas tarde, asumes. Si fallas, no haces drama, ajustas. En Latinoamérica muchas veces entrenamos otra cosa. La excusa, la explicación, el es que y el es que es el idioma del estancamiento. Porque mientras tú justificas, no avanzas. Justificar es cómodo, avanzar es incómodo, pero lo incómodo te construye. Entonces, ¿cómo sales del victimismo sin volverte un robot insensible? Con una pregunta diaria, ¿qué me toca a mí? No lo que le toca al gobierno, no lo que le toca a la familia, no lo que le toca al jefe. A mí, ¿qué me toca hoy? Ese enfoque te devuelve poder, porque la vida se cambia en lo que controlas, no en lo que deseas controlar. Tercera transformación. Ser tu propio soporte emocional. Esto es clave, porque mucha gente confunde fortaleza con frialdad. No, ser tu propio soporte no significa que no sientas. Significa que no te derrumbas por lo que sientes. Significa que sientes pero sigues, que te duele pero avanzas, que estás cansado pero cumples, que tienes miedo pero no te detienes. Eso es madurez. Y aquí te digo algo que no suena bonito, pero es verdad. La vida adulta no es un lugar para los que necesitan constantemente ser sostenidos. La vida adulta es un lugar para los que sostienen. Y tú tienes que decidir si vas a ser alguien que pide rescate o alguien que se levanta. Porque si tú te levantas te conviertes en ejemplo, y la gente no sigue discursos, sigue ejemplos. Por eso, cuando tú aprendes a sostenerte, te vuelves una referencia, te vuelves alguien que inspira sin hablar tanto. Y eso es poder. Cuarta transformación. Dejar de buscar compañía como anestesia. Hay gente que no soporta estar sola, pero no porque ame la gente, sino porque no soporta su propia mente. No soporta su propia conversación interna. Entonces llena el silencio con ruido, mensajes, redes sociales, relaciones, salidas, lo que sea. Y mientras más ruido, menos verdad. Porque la verdad aparece en silencio. Y el silencio incomoda porque te muestra quién eres realmente. Por eso, si tú quieres salir adelante, aunque nadie esté a tu lado, aprende a estar contigo sin huir. Aprende a sentarte con tus pensamientos sin correr. Aprende a mirar tus fallas sin excusas. Aprende a reconocer tus miedos sin rendirte. Ese entrenamiento es brutal, pero te forma. Quinta transformación. Convertir el dolor en dirección. Mira, todos tenemos dolores, todos. Pero hay gente que usa el dolor como excusa y hay gente que usa el dolor como motor. ¿Cuál es la diferencia? La decisión. Tú decides si tu dolor te paraliza o te empuja. Tú decides si tu herida te convierte en resentido o te convierte en disciplinado. Tú decides si tu pasado te define o te enseña. La vida no te pregunta qué te pasó, la vida te pregunta qué haces con eso. Ahora, quiero aterrizarlo en una imagen sencilla.
Imagina dos personas con la misma realidad difícil. Una se queja, se victimiza, espera, se enoja con el mundo. La otra respira, acepta, trabaja, se disciplina, construye. ¿Qué cambia? No el contexto, cambia la respuesta. Y la respuesta cambia el destino. Entonces, si tú quieres salir adelante solo, necesitas un propósito. Porque el propósito es el ancla que te mantiene firme cuando no hay aplausos. El propósito es lo que te levanta cuando la emoción no aparece. El propósito es lo que te guía cuando nadie te entiende. Sin propósito la soledad pesa, con propósito la soledad entrena. Y aquí te digo algo final, muy claro. No necesitas que todos te entiendan, necesitas entenderte tú. No necesitas que todos te apoyen, necesitas sostenerte tú. No necesitas que todos te aplaudan, necesitas respetarte tú. Porque si tú te respetas, no te traicionas. Y si no te traicionas, avanzas. Y si avanzas, construyes. Y si construyes, la vida cambia. Por eso, hoy quiero dejarte con una declaración que no es poesía, es identidad. Yo puedo sostenerme, no como arrogancia, como responsabilidad, como adultez, como libertad. Cuando tú dices yo puedo sostenerme, estás diciendo no voy a esperar rescate. Estás diciendo no voy a negociar con la queja. Estás diciendo no voy a depender de la motivación. Estás diciendo no voy a vivir para la aprobación. Estás diciendo voy a avanzar aunque esté solo. Y ahí está el punto de no retorno. Porque cuando entiendes que lo que necesitabas no estaba afuera sino dentro de ti, entonces la soledad deja de ser castigo. Se vuelve privilegio. Se vuelve el laboratorio donde nace tu mejor versión. Se vuelve el lugar donde aprendes a cumplir sin testigos. Donde aprendes a levantarte rápido. Donde aprendes a dominar tu mente. Donde aprendes a caminar sin muletas. Así que si tú estás en un momento donde sientes que nadie está a tu lado, no lo veas como sentencia. Velo como entrenamiento. Porque la vida te está diciendo, ahora te toca aprender a sostenerte. Y si tú aprendes eso, no habrá circunstancia que pueda destruirte. Podrás perder gente, podrás perder aplausos, podrás perder comodidad, pero no te perderás a ti. Y cuando no te pierdes a ti, puedes reconstruirlo todo. Y quiero que cerremos este mensaje con algo muy claro, muy honesto y muy real. Salir adelante solo no es una condena, es una escuela. No es abandono, es entrenamiento. No es castigo, es preparación. La vida no te está quitando personas para hacerte sufrir. Muchas veces te las está quitando para que aprendas a sostenerte, para que descubras de qué estás hecho cuando no hay aplausos, cuando no hay ánimo, cuando no hay manos extendidas. Porque hay una verdad que duele aceptar pero que libera cuando la entiendes. Si no aprendes a caminar solo, nunca estarás listo para caminar acompañado. El que depende emocionalmente de otros termina cargando relaciones desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad. Pero el que aprende a sostenerse llega a las relaciones desde la elección, desde la abundancia, desde la libertad, y eso lo cambia todo. Cuando tú aprendes a levantarte sin que te llamen, a cumplir sin que te vigilen, a avanzar sin que te entiendan, algo dentro de ti se ordena. Tu palabra pesa más, tu carácter se fortalece, tu mente se calma. Ya no te gobierna el miedo a quedarte solo, porque descubriste que estar solo no te destruye, te construye. Descubriste que el silencio no te vacía, te enfoca. Que la soledad no te debilita, te revela. Y quiero que entiendas esto con mucha claridad. No estás atrasado, no estás perdido, no estás fallando por ir solo. Estás en una etapa donde la vida te está pidiendo madurez, te está pidiendo decisión, te está pidiendo responsabilidad. Te está diciendo, ahora te toca a ti. Y cuando aceptas eso, dejas de esperar rescates, dejas de negociar con la queja, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir decidiendo. Tal vez nadie te acompañó como esperabas, tal vez nadie te entendió, tal vez nadie celebró tus pequeños avances, pero aún así, seguiste, y eso, aunque hoy no lo veas, te está formando para cosas mucho más grandes. Porque la gente que logra sostenerse en la oscuridad es la misma gente que, cuando llega la luz, no se pierde, no se marea y no se quiebra. Así que no te avergüences de este camino. No te disculpes por volverte más disciplinado. No te justifiques por poner límites. No expliques demasiado por qué decidiste cambiar. El que está construyendo no tiene tiempo para convencer. Tiene claridad para avanzar. Y tarde o temprano, la vida responde al que insiste con coherencia. Quiero que hoy te quedes con una sola idea grabada en la mente y en el carácter. Tú puedes sostenerte.
no porque seas invencible, sino porque aprendiste a no abandonarte. No porque no duela, sino porque decidiste no rendirte. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no dependes de condiciones externas para moverte. Y si hoy estás caminando solo, sigue. No te detengas, no retrocedas, no te compares. Este camino está formando a alguien que no se rompe fácil, a alguien que no necesita permiso para avanzar, a alguien que no negocia su palabra, a alguien que entendió que lo que tanto buscaba afuera siempre estuvo dentro. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a este canal. Aquí hablamos para los que están formando carácter en silencio, para los que siguen aunque nadie los mire, para los que decidieron crecer aunque el camino sea incómodo. Déjame en los comentarios una sola frase corta y firme. Puedo sostenerme, no para mí, para ti. Porque cuando lo declaras, algo se ordena por dentro. Nos vemos en el próximo mensaje. Y sobre todo, nos vemos avanzando, aunque sea solo. Déjame decirte algo que quizá te incomode. Nos enseñaron mal. Nos dijeron, sé bueno, no digas nada, aguántate, calla para no perder. Y crecimos creyendo que ser bueno era una virtud cuando muchas veces ha sido una condena. Porque ser bueno sin inteligencia te vuelve débil, te vuelve manipulable, te vuelve cansado, frustrado, invisible. Hoy no vengo a enseñarte a ser malo. Vengo a enseñarte a dejar de ser ingenuo, a dejar de regalar tu energía, a dejar de vivir para agradar. Hoy te digo algo claro. Deja de ser bueno y empieza a ser inteligente. Nos enseñaron que ser bueno era suficiente. Que portarnos bien, obedecer, aguantar, ceder y sacrificarnos nos iba a garantizar amor, reconocimiento y respeto. Crecimos escuchando frases como sé humilde, no hagas problemas, mejor quédate callado, el que es bueno siempre gana, y sin darnos cuenta empezamos a confundir la bondad con el valor personal. Pero la vida tarde o temprano se encarga de mostrarnos una verdad incómoda. Ser bueno no te hace valioso automáticamente. Porque el valor no nace de cuánto das, sino de cuánto te respetas. Una persona puede ser amable, generosa, solidaria y aún así ser tratada como si no importara. ¿Por qué? Porque el mundo no responde solo a la intención, responde a la postura. Si tú no reconoces tu propio valor, nadie lo va a hacer por ti. El problema no es ser bueno. El problema es creer que por ser bueno los demás están obligados a tratarte bien. Mira lo que pasa en el trabajo. El que siempre llega temprano, el que nunca se queja, el que cubre turnos, el que hace favores sin preguntar, el que dice sí a todo. Al principio lo elogian, pero con el tiempo se vuelve invisible. No lo ascienden, no lo consultan, no lo respetan. No porque sea malo, sino porque nunca dejó claro que su tiempo, su esfuerzo y su capacidad tenían un precio. Mientras tanto, otro, quizá menos amable pero más consciente de su valor, pone límites, negocia, se hace respetar y avanza. Ser bueno sin dignidad es regalarte, es enseñarles a los demás cómo tratarte. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás enviando un mensaje silencioso, esto es lo que valgo. Y la gente, consciente o inconscientemente, aprende rápido. No te pisan porque sean crueles, te pisan porque no hay resistencia, porque confundiste la humildad con la anulación personal. La verdadera bondad nace de la fuerza, no de la necesidad. Cuando eres bueno porque no sabes decir que no, no es virtud, es miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a quedar mal. Pero cuando eres bueno desde la elección, desde la seguridad de que puedes irte si no te respetan, ahí la bondad tiene peso, tiene carácter, tiene valor. Ser valioso es saber cuándo dar y cuándo parar. Es entender que tu tiempo no es infinito, que tu energía no es gratuita, que tu presencia importa. No tienes que levantar la voz, ni volverte agresivo, ni pisar a otros. Basta con algo más difícil, reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. Porque cuando tú te valoras, el mundo se ajusta. Y cuando no lo haces, no importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a aprovecharse. Hay una verdad que cuesta aceptar porque nos quita el papel de víctima, pero cuando la entiendes te devuelve el control. La gente no te hace daño por sí sola, tú se los permites. Suena duro, sí, pero es liberador. Porque si el poder estuvo en tus manos desde el inicio, también está ahí la salida. Nadie cruza una puerta que nunca estuvo abierta. Nadie se queda donde claramente no hay espacio. Desde pequeños nos enseñaron a aguantar, a no incomodar, a no poner límites para no parecer egoístas.
Y así crecimos dejando pasar comentarios, abusos disfrazados de bromas, faltas de respeto pequeñas que con el tiempo se volvieron enormes. Al principio duele poco, casi no se siente, pero cada vez que callas algo que te lastima, te abandonas un poco. Y cuando te abandonas muchas veces, la gente aprende que contigo todo se puede. El problema no es la persona que se aprovecha. Personas así siempre van a existir. El verdadero problema es no haber marcado el límite a tiempo, porque el respeto no aparece solo, se construye. Y se construye cuando dices esto no. Aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo de perder a alguien, aunque te incomode el silencio que viene después. Mira las relaciones personales. ¿Cuántas veces alguien te habló mal y lo dejaste pasar? ¿Cuántas veces te fallaron y lo justificaste? ¿Cuántas veces dijiste no pasa nada cuando por dentro sí pasaba? Cada una de esas veces fue una invitación inconsciente a que lo repitieran. No porque seas débil, sino porque fuiste demasiado comprensivo con quien no lo merecía. Poner límites no es atacar, no es pelear, no es gritar, es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Es claridad. Es decir, con calma, qué aceptas y qué no. Y aquí viene algo importante, cuando empiezas a poner límites, algunas personas se van a molestar, no porque seas injusto, sino porque estaban cómodas cruzándolos. Y su incomodidad no es tu culpa. La inteligencia emocional no es aguantar todo con una sonrisa, es saber retirarte a tiempo, es entender que no tienes que quedarte donde te lastiman solo para demostrar que eres buena persona. Porque una persona inteligente no se queda a convencer a nadie de su valor. Se respeta y deja que el mundo reaccione. Y cuando empiezas a hacerlo, algo cambia. No todos se van. Algunos ajustan su comportamiento, otros desaparecen. Pero los que se quedan de verdad, con respeto, con cuidado, con límites claros. Y ahí descubres algo esencial. Perder a quien solo estaba porque no te respetabas no es una pérdida, es un alivio. Porque nadie puede hacerte daño de forma constante si tú decides no permitirlo. El día que entiendes eso, dejas de vivir a la defensiva y empiezas a vivir con dignidad. Ser inteligente no es hablar más, es saber cuándo hablar. Y esa es una de las lecciones más difíciles de aprender, porque al bueno le enseñaron que explicar todo es una obligación, que aclarar, justificar, defenderse y dar razones es una forma de ser correcto. Entonces habla de más, cuenta lo que siente, lo que piensa, lo que planea, lo que teme, y sin darse cuenta se expone. El problema no es hablar, el problema es hablar sin filtro y sin estrategia. El silencio tiene mala fama, pero es una de las herramientas más poderosas que existen. La persona inteligente entiende que no todo merece una respuesta y que no todo el mundo merece acceso a tu mundo interior. Cuando explicas de más te debilitas, cuando justificas cada decisión te colocas en una posición inferior como si necesitaras permiso para ser quien eres. Y la vida no respeta a quien pide permiso para existir. Observa cualquier discusión, el bueno se apresura a responder, interrumpe, se defiende, se altera, quiere ser entendido a toda costa, el inteligente escucha, respira, analiza, deja que el otro se revele solo. Porque cuando alguien habla demasiado, siempre termina mostrando sus intenciones, sus inseguridades y sus límites. El silencio, bien usado, es un espejo que incomoda. En el trabajo pasa igual. El que habla primero suele perder ventaja. El que se justifica antes de que lo acusen se delata. El que explica sus decisiones sin que nadie se lo pida transmite inseguridad. En cambio, el que responde con calma, con pocas palabras y con firmeza genera respeto, no porque sea arrogante, sino porque sabe quién es y no necesita convencer a nadie. Hablar menos no significa ser frío ni distante, significa ser selectivo, significa entender que tus palabras tienen peso y que no deben gastarse en cualquiera. Cada vez que cuentas tus planes a la persona equivocada, los expones a la crítica, a la envidia o al sabotaje. Cada vez que explicas tus límites en exceso, das material para que los negocien. A veces, el límite más claro es una acción, no un discurso. Saber cuándo callar también es saber cuándo hablar, porque el inteligente no es silencioso por miedo, es silencioso por control, y cuando decide hablar lo hace con intención. No grita, no suplica, no se justifica, dice lo necesario y se detiene. Esa pausa incomoda, pero también impone. En esa pausa hay seguridad. Hay algo que muchos descubren tarde. No tienes que aclarar malentendidos con quien no quiere entenderte. No tienes que explicar tu valor a quien ya decidió no verlo. No tienes que defender tu paz frente a quien vive del conflicto. A veces la respuesta más inteligente es ninguna. Cuando aprendes a manejar el silencio, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a moverte con conciencia, y en ese momento tu voz deja de ser ruido y se convierte en autoridad.
Ser bueno muchas veces te hace confundir lealtad con costumbre. Te quedas, aguantas y defiendes a personas solo porque han estado ahí desde hace tiempo. Porque compartieron una etapa, una historia, un pasado, pero la inteligencia te enseña algo doloroso y necesario. No todos los que caminaron contigo merecen seguir caminando a tu lado. La lealtad ciega es peligrosa. Te ata a personas que ya no te respetan, que ya no te cuidan, que ya no celebran tu crecimiento, y tú por ser bueno sigues ahí. Sigues justificando actitudes, minimizando faltas de respeto, perdonando lo que se repite, no porque esté bien, sino porque te cuesta soltar. Porque te dijeron que abandonar es traición, cuando en realidad muchas veces es supervivencia emocional. Hay personas que fueron importantes en una etapa, pero no están hechas para acompañarte en la siguiente. Y eso no las convierte en villanas ni te convierte a ti en ingrato. Simplemente significa que los caminos ya no coinciden. El problema es cuando sigues siendo leal a alguien que ya dejó de serlo contigo. Ahí la bondad se vuelve una cadena. Mira cuántas relaciones se sostienen solo por historia. Amistades donde ya no hay apoyo, solo crítica. Familias donde hay obligación pero no respeto. Equipos donde das todo y recibes poco. Y aún así sigues, porque así eres tú. Pero ser inteligente es entender que la lealtad debe ser recíproca, no perfecta, pero sí justa. La inteligencia emocional te enseña a observar acciones, no palabras. Hay personas que dicen siempre voy a estar, pero desaparecen cuando más los necesitas. Otras no prometen nada, pero se quedan. El bueno cree en promesas. El inteligente cree en hechos, porque los hechos no mienten. Soltar no siempre es hacer ruido, a veces es silencio, es dejar de explicar, es tomar distancia sin anunciarlo, es dejar de insistir donde no hay interés. No todo cierre necesita un discurso. Algunos solo necesitan decisión, y esa decisión duele pero libera. Cuando empiezas a elegir mejor a quién le das tu lealtad, cambia todo. Dejas de sentirte usado, cansado, decepcionado. Tu energía deja de irse en sostener relaciones rotas y empieza a invertirse en vínculos sanos. Y ahí descubres algo importante. La paz no viene de tener a todos cerca, viene de tener a los correctos. Ser inteligente no es volverte frío, es volverte consciente, es entender que no todos merecen acceso a tu tiempo, tu confianza y tu corazón. Y cuando aprendes eso, la lealtad deja de ser una carga y se convierte en un honor que pocos pueden sostener. Ser bueno te vuelve reactivo. Vives desde la emoción del momento, desde lo que sientes ahora, desde lo que te provocan. Si te atacan, respondes. Si te critican, explotas. Si te ignoran, te duele. Tus decisiones nacen del impulso, no de la claridad. Y aunque tengas buenas intenciones, terminas perdiendo porque juegas el juego del otro, no el tuyo. La inteligencia, en cambio, te enseña a detenerte, a no contestar en caliente, a no decidir en medio del enojo, la tristeza o el orgullo herido, porque una emoción intensa dura minutos, pero una decisión tomada desde ahí puede costarte años. El inteligente entiende que no todo se enfrenta de inmediato y que no todo se resuelve con palabras. Piensa en una discusión común. El bueno siente que debe defenderse, explicarse, demostrar que tiene razón, levanta la voz, interrumpe, insiste. Sale cansado, frustrado, con la sensación de haber perdido algo, aunque ganó la discusión. El inteligente observa, escucha, deja pasar el momento. No porque no tenga argumentos, sino porque sabe que discutir con alguien dominado por la emoción es inútil. Espera. Y cuando el ambiente se enfría, decide si vale la pena hablar o simplemente seguir adelante. Ser estratégico no es ser manipulador, es ser consciente del contexto, es elegir la batalla, el momento y la forma. En el trabajo, por ejemplo, el bueno reacciona a cada comentario, a cada crítica, a cada provocación. El inteligente guarda información, analiza movimientos, construye con paciencia. No quema puentes por impulso ni se sabotea por orgullo. Las emociones son humanas y necesarias, pero no deben manejar el volante. Cuando dejas que lo emocional dirija tu vida, pierdes perspectiva. Cuando aprendes a observar lo que sientes sin actuar de inmediato, ganas poder. No reprimes, regulas, no explotas, canalizas. Un ejemplo claro, recibir una injusticia. El bueno estalla, se queja con todo, se expone, se desgasta. El inteligente registra lo ocurrido, documenta, evalúa opciones y actúa en el momento correcto. Uno descarga emoción, el otro construye resultado. La estrategia también implica saber retirarse. A veces la jugada más inteligente no es avanzar, sino parar, no insistir, no forzar, no perseguir. El bueno persigue por apego.
El inteligente se mueve por visión. Cuando pasas de lo emocional a lo estratégico, tu vida cambia de ritmo. Ya no reaccionas a todo, ya no te desgastas por cada palabra ajena. Empiezas a moverte con intención. Y esa calma, esa pausa, esa claridad es lo que muchos confunden con frialdad, cuando en realidad es madurez. Porque el que controla sus emociones controla sus decisiones, y el que controla sus decisiones controla su camino. Decir no es difícil porque nos enseñaron que complacer es bueno y que negarnos es egoísta. Crecemos pensando que siempre debemos ceder, ayudar, dar más de lo que tenemos y aceptar situaciones que nos incomodan. Nos llenan de culpa. Pero ¿cómo le vas a decir que no? Piensa en los demás, no seas cruel. Y ahí empieza un círculo que desgasta, que roba energía, que te hace sentir atrapado en tu propia vida. Pero la verdad es clara, decir no no es egoísmo, es responsabilidad. Es cuidar tu tiempo, tu energía y tu espacio. Es reconocer que no puedes ser útil ni estar presente para otros si primero no te cuidas a ti mismo. La culpa que sentimos al decir no, no es un castigo moral, es el reflejo de la programación que recibimos desde niños. Y esa programación hay que romperla si queremos vivir con dignidad. Cuando aprendes a decir no sin miedo, algo cambia. Las personas empiezan a respetarte porque la gente valora lo que es difícil de conseguir. Si siempre dices sí, todo el mundo viene a ti como si tu tiempo y tus recursos fueran infinitos y nunca se cuestionan tus límites. Pero cuando dices no con firmeza, estás mostrando tu valor. Estás diciendo que tu tiempo y tu energía tienen precio y ese mensaje, aunque incómodo para algunos, es necesario para tu libertad. No se trata de decir no a todo, se trata de elegir a quién, cuándo y cómo le das tu sí. Es decir, sí desde la conciencia y el deseo genuino, no desde la obligación o el miedo al rechazo. Por eso, una persona que sabe decir no, no se queda atrapada en relaciones tóxicas, compromisos imposibles ni situaciones que no le suman. Su bondad no se desperdicia, su tiempo no se diluye. Piénsalo así, cuando eres incapaz de decir no, tu bondad se convierte en deuda. Te quedas agotado, resentido, frustrado. Y al final, quien recibe tu ayuda no siempre aprecia el sacrificio, lo da por sentado. En cambio, cuando aprendes a poner límites claros, tu bondad deja de ser un sacrificio y se vuelve un regalo consciente. Das porque quieres, no porque debes. Un ejemplo cotidiano, alguien te pide un favor que te roba tiempo para tus proyectos o tu descanso. El bueno siente culpa y acepta, aunque eso le pese. El inteligente evalúa, decide y dice no si corresponde, no lo hace con enojo ni con arrogancia, lo hace con firmeza y claridad. El resultado, respeta su espacio, mantiene su energía y paradójicamente aumenta el respeto de los demás hacia él. Decir no no destruye relaciones, la revela. Separas lo que es auténtico de lo que es interés, lo que es recíproco de lo que es unilateral. Cada no bien dado es un acto de inteligencia y amor propio. Es un paso hacia una vida donde tú eres prioridad y no el fondo de pantalla de las necesidades de otros. Cuando empiezas a practicarlo, la sensación es liberadora. Descubres que la culpa desaparece, que tu energía se multiplica y que las personas correctas permanecen, mientras que las que solo buscaban aprovecharse se alejan. Ahí entiendes que el no bien colocado no es un límite para los demás, sino un puente hacia tu propia libertad. Una de las trampas más grandes de ser bueno es tomar todo de manera personal. Cada crítica, cada indiferencia, cada acción que te duele se siente como un ataque directo a tu ser. Y así vives cargando resentimiento, frustración y miedo, reaccionando a todo lo que sucede a tu alrededor. El problema es que la vida no gira en torno a ti. La mayoría de las acciones de los demás no tienen que ver contigo, sino con ellos mismos. Pero el bueno no lo entiende. El inteligente sí. Cuando aprendes que no todo es personal, comienzas a vivir con libertad. Empiezas a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que no. ¿Entiendes que la crítica de alguien puede reflejar su propia inseguridad, su miedo o su frustración, no un fallo tuyo? Aprendes a recibir palabras duras sin sentirte atacado, porque tu autoestima no depende del juicio ajeno. Te vuelves fuerte no por levantar la voz, sino por mantener la calma cuando todos esperan que reacciones. Este cambio de perspectiva es poderoso. Te permite responder con claridad en lugar de reaccionar con impulsividad. Te permite tomar distancia emocional cuando algo no vale tu energía. Te permite elegir tus batallas, porque entiendes que no todo conflicto necesita tu participación.
Mientras el bueno se desgasta peleando cada discusión, defendiendo cada comentario, justificando cada acción, el inteligente observa, analiza y decide si vale la pena invertir su tiempo y su energía. Piénsalo así, ¿cuántas veces te has sentido herido por algo que en realidad no tenía nada que ver contigo? ¿Cuántas veces reaccionaste de manera exagerada porque asumiste que la intención de otro era dañarte? Cada vez que haces esto, cedes tu poder. Cada vez que tomas lo externo como personal, dejas que otros manejen tus emociones. La inteligencia consiste en recuperar ese poder, en darte cuenta de que tú eliges cómo reaccionar, de que tu paz no depende de lo que hagan o digan los demás. Además, entender que no todo es personal te libera de la carga de agradar a todos. Dejas de buscar aprobación constantemente, dejas de justificar tus decisiones ante cualquiera que tenga opinión, porque sabes que la vida de otros no refleja tu valor y que su opinión no define quién eres. Esto no te hace insensible, te hace consciente. No te vuelves indiferente, te vuelves selectivo. Empiezas a invertir tu energía en lo que realmente importa, en las personas que merecen tu tiempo, en las causas que realmente suman. La persona inteligente sabe que el mundo seguirá siendo injusto, que habrá críticas, conflictos y decepciones, pero ya no las internaliza, ya no permite que definan su día, su estado de ánimo o su autoestima. Mantiene su equilibrio mientras otros pierden la calma. Su fuerza reside en la estabilidad emocional, en la capacidad de no reaccionar ante todo, en la claridad de diferenciar entre lo personal y lo ajeno. Cuando entiendes esto te das cuenta de algo. La paz interior no se gana evitando problemas, sino controlando cómo los percibes. No se gana tratando de complacer a todos, sino respetando tus límites y tus emociones. Y cuando logras eso, finalmente eres libre, porque nadie puede herirte de verdad si no lo permites. La verdadera bondad no nace de la debilidad. Y aquí es donde muchos se equivocan. Muchos creen que ser bueno significa ceder siempre, disculparse por existir, sacrificar sus deseos por los demás. Pero esa bondad no tiene valor, es una ilusión que solo desgasta. La verdadera bondad nace de la fuerza, de la seguridad en uno mismo, de la claridad sobre lo que eres y lo que mereces. Cuando eres fuerte puedes elegir ser bueno. Cuando eres débil, tu bondad se convierte en sumisión. Ser fuerte no significa ser agresivo ni insensible, significa tener control sobre tu tiempo, tu energía y tu mente. Significa poder ayudar, amar, dar y apoyar sin sentir que te estás perdiendo en el proceso. Porque la bondad que nace de la debilidad siempre llega acompañada de resentimiento. Das porque no sabes decir que no, das porque temes perder, das porque sientes que no hay otra opción. La bondad inteligente, en cambio, se da desde el poder. Das porque quieres, das porque puedes, das porque no te va a costar perder tu equilibrio. Piensa en personas que inspiran respeto y admiración. No son necesariamente las más buenas según los estándares de siempre. Son personas firmes, con límites claros, que saben elegir cuándo ayudar, cuándo retirarse y cuándo hablar. Su bondad no se confunde con sumisión, se reconoce como un acto consciente, fuerte, generoso y valioso, y esa es la diferencia. Ser bueno por costumbre es un acto pasivo. Ser bueno desde la fuerza es un acto de autoridad y libertad. Muchos cometen el error de creer que la bondad se mide por la cantidad de veces que dices sí, por las veces que soportas injusticias o por cuántos sacrificios haces, pero la vida no funciona así. La bondad no se mide por el dolor que toleras, se mide por la intención y por la capacidad de actuar sin perder tu dignidad. Dar sin poder defender tu tiempo, tu corazón y tu energía no es noble, es un desperdicio. La bondad que importa es la que viene acompañada de conciencia y fuerza. Cuando eres fuerte, puedes mirar a alguien a los ojos y decir no sin culpa, puedes alejarte de quienes no te valoran, puedes establecer límites claros y seguir siendo generoso sin que te vean como débil. Esa bondad genera respeto, influencia y admiración. No se trata de demostrar nada, sino de vivir con integridad y autenticidad. Cuando dejas de ser bueno por miedo y empiezas a ser bueno por elección, algo cambia. Tu bondad deja de ser sacrificio y se convierte en poder. Ser inteligente, firme y estratégico no mata la bondad, la transforma. Te libera de la carga de agradar, de justificar, de soportar injusticias. Te permite dar y amar con intensidad, pero también con claridad. Te permite ser generoso sin agotarte, ser empático sin permitir que te pisoteen, ser solidario sin que te roben. Esa es la bondad que construye respeto, relaciones sanas y una vida digna. Cuando finalmente entiendes esto, ves que ser bueno no es suficiente, que la inteligencia emocional, los límites y la fuerza son esenciales. La bondad consciente es una elección poderosa.
Y esa elección te convierte en alguien que no solo es bueno, sino valioso, respetado y libre. Porque la verdadera bondad nace del poder, no de la debilidad. Y cuando la dominas, tu vida cambia para siempre. Hoy te he mostrado algo que quizá te cuesta aceptar. Ser bueno no es suficiente. Ser bueno sin inteligencia, sin límites, sin estrategia, sin respeto por tu propio valor, te vuelve vulnerable, invisible y agotado. Nos enseñaron a ceder, a callar, a agradar, a poner a otros antes que a nosotros mismos, pero eso no es nobleza, eso es sumisión. Y la vida no premia la sumisión, premia la fuerza consciente. Dejar de ser bueno por costumbre y empezar a ser inteligente no significa volverse frío ni egoísta. Significa entender que tu tiempo, tu energía y tu corazón tienen valor. Significa elegir cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo alejarte. Significa reconocer que no todo es personal y que no todos merecen tu lealtad. La inteligencia transforma tu bondad en poder, tu generosidad en respeto y tu calma en autoridad. Hoy te invito a mirar tu vida con honestidad. Pregúntate, ¿a quién le he dado demasiado sin recibir respeto? ¿Dónde he permitido que me utilicen por miedo a perder algo que no era mío? ¿Qué decisiones he tomado impulsado por la emoción en lugar de la claridad? Cada respuesta es un paso hacia la libertad. Cada límite que estableces es un acto de amor propio. Cada no bien colocado es una victoria silenciosa. Deja de ser bueno solo para agradar. Deja de sacrificarte para que otros estén cómodos. Empieza a ser inteligente, firme y consciente. Solo así tu bondad tendrá valor, tu energía será respetada y tu vida se llenará de propósito. La verdadera transformación empieza cuando decides que tu bienestar no es negociable, porque la bondad poderosa no nace de la debilidad, nace de la fuerza, y la fuerza consciente cambia todo. Hoy elige ser inteligente, hoy elige vivir con dignidad, hoy empieza a ser dueño de tu vida.